Hoy, en Paranormalmente, empezamos fuerte. ¿Y si la resurrección de Jesús no fue un milagro divino sino un error médico? El prestigioso forense Miguel Lorente tiene una teoría que te va a revolver el estómago. Jesús pudo estar en un coma profundo, una muerte aparente sobre la madera de la cruz. Escucha bien los indicios biológicos, porque la ciencia a veces es más inquietante que el dogma. Un forense de gran prestigio, Miguel Lorente, dice que Jesús, no sé si decir que no resucitó, sino que estuvo en coma, en muerte aparente durante 3 días y después despertó. Me gustaría mucho saber vuestra opinión. Vais a poder escucharle, saber por qué argumenta lo que argumenta y desde luego, como decíamos, el escándalo está servido. Yo siempre he pensado que algo muy importante, algo muy milagroso, paranormal o extraño, tuvieron que vivir y ver los discípulos de Jesús para luego dejarse la vida en difundir el mensaje de aquella forma. Aquello fue una resurrección, o como dice este forense en concreto, yo ni digo, ni quito, ni pongo, fue una muerte aparente y una revivificación biológica y no divina. Desde luego, como digo, la polémica está servida. Miguel Lorente será nuestro primer invitado. Pero también mucha atención a lo que nos llega desde Chile. Me ha sorprendido, desde luego gigantesco, nuestro compañero Roberto Bruna, que tiene declaraciones de una sensitiva, de una medium, que ayuda a la policía y a la milicia chilena a resolver casos. ¿Os acordáis de la célebre serie Medium, imagino, protagonizada por Patricia Arquette y emitida aquí en España por la cadena 4? Esa mujer que tenía flasazos, visiones y de repente, caramba, encontraba cuerpos o resolvía crímenes. La protagonista real, en Chile, entrevistada por nuestro compañero Roberto Bruna. Y qué decir, queridos amigos, vamos de un lado absolutamente positivo a otro absolutamente oscuro. Viajaremos a Argentina porque hace mucho que no se habla de esta polémica. Hubo un tiempo, sobre todo a final de los años 80, donde algunas mujeres en diferentes partes del mundo aseguraron tener unos sueños terroríficos con extraños seres a los pies de su propia cama y después quedarse embarazadas. Pero después ese embarazo era interrumpido. Era un aborto provocado por extraños individuos de apariencia humana, pero que decían venir, vamos a decirlo así, ordenados por alguien. Desde luego nos suena a delirio, nos suena increíble, nos suena imposible y a leyenda urbana. Pero, ¿y si esta noche escuchamos la voz de una persona que asegura que eso le ha pasado? Y muchísimas cosas más. Viajaremos en busca de la arqueología con Nacho Ares. Hablaremos de una cosa que pone los pelos de punta, de torturas de Al Qaeda con Santiago Camacho. Viajaremos en busca de una extraña sociedad secreta moderna en Estados Unidos. Y 1000 cosas más. Por ejemplo, en México, unos padres han exhumado un cadáver para, con cierto ritual, devolverle la vida. Aquí estamos todos, Alberto Granados, Carmen Porter, todo el equipo, dispuestos a disfrutar de la radio. ¿Estáis ahí? Comenzamos. 1:12, aquí a mi derecha, tan radiante como siempre, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Polémica seguro, y también radiante, por supuesto, ya lo sabes, Carmen, nuestro compañero Alberto Granados, ¿verdad? Claro, y está también reluciente. Muchas gracias. Resplandeciente, diría yo, incluso resplandeciente. Y permitid que nos tomemos con un poquito de humor y con un poquito de amabilidad, porque sé que lo que va a venir después, Alberto y Carmen, va a ser muy polémico. Me gustaría que prestarais mucha atención a lo que nos va a contar este forense, porque caramba, la que se ha montado en España. Y es que además Miguel Lorente, nacido en Almería, es doctor en medicina y cirugía, médico forense, profesor asociado en medicina legal de la Universidad de Granada, que, bueno, se destaca, hemos tenido varios de sus miembros en Cuarto Milenio, como auténtica avanzadilla a nivel de estudios con ADN. Este forense ha investigado en casos de personajes históricos como Blanca de Navarra, el príncipe de Viana, Luigi Pirandello. Es decir, es un explorador del ADN. Pero caramba, cuando el ADN se junta con la religión, ya tenemos escándalo. Yo no sé qué decir, Carmen. Lo importante es que hoy pedimos permiso a la autoridad, que es Antonio Piñero, para que los enigmas del cristianismo sean tratados con un forense. La noticia está ahí y hay que tocarla. Y si te parece, Carmen, porque sé lo que va a ocurrir, ¿qué te parece si abrimos líneas, especialmente además para que opinéis sobre lo que dice haber descubierto este forense?
Dos vías de contacto, 7640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes. Aunque no los tenemos físicamente aquí todavía, vamos a sortear 3 ejemplares, Iker, que le vamos a pedir a la editorial Aguilar. 7640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes. También, ya sabéis, milenio3 con número @cadenaser.com y america@ikerjimenez.com. Muy atento, Alberto, porque quiero saber también tu opinión de hombre ponderado. Como bien dice Carmen, 42 días, ese es el libro, y en pequeñito, análisis forense de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Miguel Lorente. Sorteamos 3 ejemplares. Por supuesto, ya voy a estar conectados con Milenio 3 para todo lo que van a dar de sí estas 2 horas intensísimas. Bueno, todo el respeto, como siempre, lo digo desde ya. Nuestra admiración profundísima por el personaje, demostrada siempre. Pero claro, la noticia es que un forense dice que la resurrección fue en realidad un coma profundo, una muerte aparente y que luego despertó. Claro, pero esto genera un montón de dudas. Don Miguel Lorente, buenas noches. Hola, buenas noches. Sabemos que te cogemos ahí casi in extremis. Estás en algún momento podemos decir que se escuchará aire o diversas inclemencias temporales, pero al menos queríamos charlar contigo unos minutos. ¿Te esperabas esta repercusión del libro 42 días, análisis forense de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo? Sí, en parte la esperaba y en parte la temía, y precisamente yo he intentado evitarla durante la escritura del libro, porque sabía que el titular era fácil y era complejo, porque puedo cuestionar lo que hasta ahora la historia y la Iglesia había mantenido. Y lo que sí he querido aportar es que no es incompatible un planteamiento científico con un planteamiento religioso, un planteamiento basado en la creencia, puesto que son planos distintos. ¿Tú eres creyente, Miguel? Sí, creo, empiezo por ahí. Y yo soy una persona que me he educado en la fe cristiana, en la fe católica, y ese sentimiento profundo lo mantengo. Es verdad que puedo criticar mucho de las posturas de la Iglesia, muchos de los planteamientos que hace, pero el sentimiento en la soledad, cuando necesitas acudir a algo, pues está presente, y por lo tanto lo mantengo, y creo que eso es creer en lo que se plantea, aunque sea de una forma personalizada, ¿no? Miguel, es más, yo en la biblioteca tengo algunos libros que desde el punto de vista forense han intentado explicar la pasión de Jesús. La polémica viene sobre todo por la sensación de que quizá para algunos pueda peligrar ese fenómeno, ese auténtico misterio tan importante como es la resurrección, porque tú aseguras que hay una especie de extraño coma, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco a la audiencia de Milenio 3, por favor? Sí, efectivamente. Yo no he partido de ninguna a priori, es decir, yo no he partido de que Jesús sobrevivió a la crucifixión, ni he partido de que era cierto lo que se recoge históricamente, que Jesús murió en la cruz. Es verdad que ese era el planteamiento conocido, ¿no? Pero lo que yo he hecho ha sido analizar la Sábana Santa como indicio, es decir, de un análisis forense, de lo que es un indicio que está en el lugar del hecho cuando esto ocurra. Y una vez que he alcanzado la conclusión de que la Sábana Santa es auténtica, y que las pruebas que cuestionaban la Sábana Santa pues han demostrado que son falsas científicamente, o que se hicieron incorrectamente, y a raíz de eso pues lo que se encuentra es que las características, fundamentalmente en lo que es la imagen y lo que son las manchas de sangre, tienen elementos de vitalidad y no tienen elementos de mortalidad, es decir, no tienen elementos que debería presentar si la persona o el cuerpo envuelto hubiera sido el de un cadáver en lugar de una persona con restos de vida. Entonces, partiendo de ese dato objetivo, que es un dato que se puede concluir o se puede alcanzar por medio de ese análisis, si estuvo sometido a un proceso en el que hubo una serie de dramas muy importantes, muy serios, que llevaron a la convicción, porque así se recoge en los textos, de que había fallecido y hay signos de vitalidad, pues lo más próximo a esa situación, justificable, insisto, por las lesiones que tuvo, fue la situación de coma superficial, que cuando se detectaron signos de vida pudo ser interpretada como una resurrección. De todas formas, Miguel, lo que está muy claro, imagino que compartimos, es que algo tuvo que suceder con ese personaje fascinante para, sobre todo, y me lo he preguntado muchas veces, generar una fe tan fuerte, gente dando su vida en un momento del mundo muy difícil, porque imagino que habían visto algo prodigioso. Ese prodigio científico, según tu estudio, podía ser ese coma superficial, es decir, era algo muy poco usual y que marcó profundamente y fue tomado por un milagro por los seguidores, ¿no? Efectivamente, es decir, el personaje histórico en sí ya fue extraordinario. Como consecuencia de todos esos traumas, pudo alcanzar un estado de muerte aparente
que fue el que dio lugar a que se percibiera cuando fueron a aplicarle una pena que llevaba a la precipitación o a acelerar la muerte, como era el crurifragum, que era una fractura de las piernas para que no pudiera mantenerse sobre la cruz y por lo tanto precipitara el fallecimiento. Pues a Jesús, cuando fueron a aplicarle esa medida que se habían aplicado previamente a los dos reos que fueron ajusticiados junto a él, pues el centurión pensó que ya estaba muerto, y lo que hizo fue clavarle una lanzada en el tórax, y eso evitó que se produjera la muerte al 100%, es decir, que llegara a un estado de muerte real y se quedara en un estado de muerte aparente. Y ya todo lo que fue la manipulación del cuerpo cuando fue descendido a la cruz pudo contribuir a, la recuperación, a la percepción de vida, y por lo tanto a trasladarlo desde el sepulcro a otro lugar donde los cuidados pudieron mantenerlo en vida. ¿Y qué crees entonces que pasó? ¿Has esbozado una teoría con la vida de Jesús? ¿Realmente qué fue después de ese milagro del coma, o qué sabemos de su biografía? ¿Tú qué crees que le ocurrió después? Pues ahí es donde un poco el libro acaba, ¿no? Es decir, realmente no existen o no tengo elementos para poder plantear una hipótesis más o menos fiable sobre qué ocurrió después. Caben tres posibilidades que así se recogen, ¿no? La primera posibilidad es que muriera como consecuencia de las complicaciones un tiempo después. Tenemos la constatación objetiva de las apariciones, y de hecho las apariciones son planteadas por los historiadores y por los teólogos como el elemento que dio lugar al fundamento de la religión católica, a diferencia, por ejemplo, de otros profetas con gran influencia sobre el pueblo, como fue San Juan Bautista, que al ser ejecutado pues se perdió esa influencia y los seguidores se marcharon, cada uno a su casa. Luego hubo una supervivencia objetiva, porque así lo marcan las apariciones, al tercer día, como se describe, a la semana siguiente del tercer día, y luego como mínimo se hacen referencia a dos apariciones más, una en Galilea, ya lejos de Jerusalén, y otra en el momento de la ascensión, que es cuando acaban los 42 días del libro, ¿no? Entonces, una supervivencia, pero pudo morir como consecuencia de las complicaciones infecciosas fundamentalmente derivadas de las importantes traumas y heridas que sufrió Jesús. Entonces esa quizás sea la hipótesis más fiable a raíz del importante cuadro que tuvo Jesús, ¿no? Entonces esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que Jesús se retirara después de esos 42 días de la vida pública e hiciera una vida pues privada, más dirigida hacia lo que era el entorno afectivo, emocional, familiar, amistoso, etcétera, etcétera. Y la otra posibilidad es que Jesús iniciara una campaña, una vía, de predicación junto con otros apóstoles, como así ocurrió con el resto del grupo que había formado, ¿no? Entonces esas son las tres posibilidades que quedan abiertas, pero que en cualquier caso, a raíz de los elementos objetivos, la más probable fuera posiblemente que murió no en la cruz, pero sí como consecuencia de la cruz. Interesantísimo, desde luego, escuchar a un forense prestigioso que además ha hecho todo tipo de estudios sobre personajes claves de la historia, y podemos decir evidentemente que toda una autoridad científica en nuestro país. Entonces, Miguel, ¿nos engañaron con la sábana santa adrede o fue un simple error? En la datación famosa del carbono 14. Fue un error, efectivamente. El carbono 14, cuando se realizó, fue un error porque era una técnica incipiente. Se utilizaron las partes más periféricas, es decir, las muestras que se dieron a los tres laboratorios donde se hizo el estudio en Suiza, en Inglaterra y en Estados Unidos, fueron muestras de la periferia donde habitualmente se cogía para mostrar la sábana santa en la fase en la que no se mostraba, digamos, expuestas en el altar, sino que eran las personas las que la trasladaban habitualmente. Y luego también se ha demostrado cómo el agua que se utilizó para apagar los incendios donde estuvo expuesta, que impregnó la sábana santa, y el humo, y además los ácaros que se han ido impregnando a lo largo de la historia y de los años en la sábana santa, eso van introduciendo carbono 14, carbono más reciente, que al realizar la prueba del carbono 14 da una datación falsa. Además han hecho experimentos con fibras, con telas del siglo I sometidas a circunstancias parecidas, y también dan una datación equivocada. Luego la prueba del carbono 14, que la situaba alrededor del siglo XIV, en el año 1300, se ha demostrado que no era válida porque no se utilizó un buen procedimiento de purificación, de limpieza de la sábana, del resto de sábana, para poder analizarlo. Y por otra parte se ha comprobado que la sábana santa tiene restos de pólenes y de fibras de algodón que, según se ha determinado, crecían y se daban en el siglo I en la zona de Palestina, en la zona de Oriente Próximo, y no existían en Europa. Lo que también es verdad es que comprobamos que con la sábana santa es el típico ejemplo en el que ciencia y creencia se enfrentan,
y aquello que no puede ser demostrado objetivamente se da por incierto, cuando hay muchos elementos históricos que no han tenido un seguimiento ni una documentación y nadie duda de ellos. Luego vemos que hay posiciones que se acercan a la Sábana Santa, a todo el misterio que la envuelve y a todas las circunstancias que se esconden tras de ella, que se hacen no desde una posición neutra e imparcial, sino que hay una especie de buscar algo a través de ella, algo para ocultar o algo para mostrar, más allá de lo que realmente muestra o esconde. Miguel Lorente, médico forense, autor de 42 días, análisis forense de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, que volveremos a hablar muy pronto. Un fuerte abrazo y, bueno, la polémica está servida, que sea para que todos, por lo menos, aprendamos cosas nuevas. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo, igualmente. Muchas gracias. Pero si hablamos del cuerpo, tenemos que hablar de su envoltorio. La Sábana Santa de Turín. Te han dicho que el carbono 14 demostró que era un fraude medieval, ¿verdad? Pues te mintieron. Vamos a analizar los errores científicos que marcaron su historia y lo que el lienzo realmente oculta bajo sus fibras. Pues ahí está la polémica. Me surgen muchísimas preguntas. Estoy seguro que los amigos del 7640 también. Luego, Carmen, si te parece, o vamos a resumirlo porque ayer no lo comentamos y mucha gente nos lo pregunta. Dime rapidísimamente, luego si quieres lo repetimos, hablando de libros precisamente, y que sorteamos 3 de este forense, que se llama 42 días. La próxima semana estaremos en la Feria del Libro. El próximo domingo, 3 de junio, por la tarde, estaremos en la caseta de Crisol, o sea, 288 y 289. No, 3 de junio. El 3 de junio, por la tarde, caseta 288 y 289. Y el sábado 9 de junio, también por la tarde, en la caseta 296 de la Casa del Libro. O sea, domingo 3... Sábado 9. Queda claro, hablamos de libros. Los 2 días por la tarde, ¿eh? Y hablamos de una polémica muy grande que se está suscitando. Claro, a los medios de comunicación generales esto le viene de perillas, ¿no? Comentar que Jesús no resucitó, la polémica. Al libro le viene fenomenal, me imagino. El forense sí que hay que reconocer, y eso está fuera de toda duda, su perfil y su currículum. Ha colaborado con el FBI, en fin, es una autoridad mundial en la materia. A mí lo que me extraña es que dé valor a la Sábana Santa en el sentido de no tener la menor duda, porque quien se acerca a la Sábana Santa alguna dudilla tiene que tener, yo por lo menos la tengo, pero me parece muy interesante porque está muy de moda, por ejemplo, que cualquier pazguato escriba lo que le da la gana en internet, criticando la Sábana Santa, criticando lo otro, se publican libros o no sé qué en contra de la Sábana Santa, y luego, caramba, tienes al experto en ADN, pero el de verdad, o sea, el forense de verdad, el doctor en medicina y cirugía, el científico de verdad, el que no está haciendo el payaso por internet habitualmente, pero el que hace un libro diciendo que la Sábana Santa es de verdad. Por lo tanto, no debe estar todo tan claro, ¿no? Tantos charlatanes que existen dando sus códigos intentando convencer. Digo esto porque a la Sábana Santa... La han visto, vamos. Claro, mucha gente intenta atacar la Sábana Santa. Esto ocurre desde que misteriosamente en el año 88 se habla de que el carbono 14 dice que es del siglo XIII, 13-14, y luego mucha gente 60-1390, y entonces la gente va haciendo el juego. Hoy internet, como yo lo digo siempre, es un lugar donde cualquiera puede decir lo que quiera y no pasa nada. Se intenta, pues bueno, hacer dosieres en contra de la Sábana Santa, y a mí personalmente, por encima de la teoría del coma, que ahora entraremos en eso, me sorprende que yo he estado delante de la Sábana Santa, y también Carmen, mucho tiempo, que un científico, repito, de los de prestigio de verdad, que no hay muchos, dice que no hay la menor duda, que la Sábana Santa es auténtica. ¿Qué dice la gente? Pues la verdad es que me ha sorprendido porque la gente pues está un poco a favor de lo que dice este médico. Alberto de Orihuela dice: si Jesús estuvo en coma, ¿cómo se explica la silueta dejada en la Sábana Santa, por ejemplo? Eso se pregunta. ¿Catalepsia controlada mentalmente?, pregunta Paquito. Me parece brutal el oportunismo de muchos individuos que, hablando de Jesucristo, quieren obtener fama. Un saludo de José Luis. Se refiere por hacer el libro, ¿no? Lo que estáis diciendo tiene mucha lógica, mucho más que lo que cuenta la Iglesia, y eso que soy creyente. Os habla Ramón desde Leganés. Habéis visto que la primera pregunta que le he hecho es si es creyente. Me parece interesante que el forense encima sea creyente, ¿no? O sea, es una mezcla ahí curiosa. También se pregunta José Carlos desde Dos Hermanas, en Sevilla, cómo una persona puede salir del coma tras perder tanta sangre desde la flagelación hasta la lanzada. Lo veo bastante difícil. Sería un milagro que consiguiéramos entender que lo verdaderamente importante de Jesús fue su mensaje, nos dice Victoria desde Murcia. Eso lo hemos repetido aquí en muchas ocasiones, porque es cierto que la figura de Jesús vende
indudable. Cierto que la figura de Jesús tiene como una doble vida, nunca mejor dicho, una resurrección mediática indudable, porque la gente, mi impresión, o toda una serie de generaciones han aprendido por obligación la religión. Entonces, como todo lo que se aprende por obligación, en muchos casos estoy hablando, luego se produce un desinterés. Sin embargo, ahora un montón de generaciones, y muchas veces, hay que decirlo, a través del misterio, o lo exótico, o lo fascinante, indudable de la figura, se han acercado, es mi caso por ejemplo, con otros bríos, ¿no? Es decir, con un auténtico misterio, y han comprendido que lo revolucionario es el mensaje. Pero también es cierto que mucha gente se está quedando en anécdota, ¿no? Anécdotas a veces un poco, yo no sé si decir aberrantes, pero que si el matrimonio con María Magdalena, que si la tumba de Jesús, y pocas veces se habla de lo revolucionario del mensaje dentro de su tiempo. Aquí lo hemos dejado claro. ¿Esto qué es? ¿Una anécdota más o no? Jaime desde Sevilla dice que podría ser una catalepsia porque una resurrección y otras cosas de la Biblia no se mantienen. Yo siempre dije que tenía que ser un coma o un desmayo, pero cualquiera lo decía. Saludos desde Logroño. Se sabe hace mucho que a Jesucristo le provocaron catatonia, con una raíz que provoca ese efecto y que aún se usa por aquellas tierras, nos dice Diego desde Palencia. De todos es conocido la catalepsia. Hasta hace poco enterraban a gente en muerte aparente. ¿Pudo haber pasado eso? Un saludo, Álvaro, desde Madrid. La verdad que no lo había pensado. En eso nunca, pero ¿por qué no? Antes la medicina no estaba tan avanzada, nos dice Elena desde Pucela. ¿Hasta qué punto puede un forense analizar un cuerpo que no existe? Se pregunta un taxista de Cádiz. Interesante, porque él plantea, tiene una teoría, según he visto en sus escritos, de que la sábana santa no es la radiación que mucha gente piensa, la quemadura en la sábana de un momento mágico de resurrección, sino simplemente la mezcla sanguínea, el aloe, elementos diversos que se mezclaron, la mirra, generando una especie de aceite, de pasta oleaginosa que dejó esa marca. Curiosísimo, difícil. Me sorprende que la gente admita que, bueno, es verdad, pudo ser un coma. Yo hay cosas que a mí no me encajan, desde luego, a mí personalmente. Yo no sé, don Alberto Granados, que es un hombre que yo no sé hasta qué punto siente además fascinación no por el personaje. ¿Qué opina cuando periodísticamente escuchas a un forense y se monta la que se monta? ¿Sabes qué ocurre? Que aquí yo creo que pasará algo con los años, ¿no? Estamos en una creencia, o estamos basados en una creencia que la ciencia va a tener mucho que decir en el futuro, ¿no? Porque poco a poco se van investigando más cosas, se van conociendo más adelantos tecnológicos y al final pues irá dando, por lo menos yo creo que se irá pintando un poco la historia verdadera de lo que ocurrió en aquel tiempo, ¿no? De Jesucristo. Y yo creo que la ciencia tiene todavía mucho que decir. Respecto a lo de, por ejemplo, lo que dice Miguel de la sábana santa, yo creo que hay que estar con la sábana santa, tendría que haberla analizado él para decir si un veredicto es bueno o no es bueno. Yo creo que en lo que se ha basado es en las pruebas que ha podido conseguir de otros científicos. Bueno, ha accedido hasta información del FBI que le ha facilitado. Claro, pero no la ha analizado él, con lo cual... Es verdad. No, todo lo se que pasa queda... es que está, creo, en contacto con incluso quien ha hecho las restauraciones de la sábana santa, las últimas restauraciones, donde se ha obtenido nuevo material, tanto de la sangre que está allí como de las supuestas plantas que habían actuado en el carbono 14, por ejemplo, y que además durante la última restauración sacaron muchas de esas muestras, las analizaron y ya dieron por descontado que el carbono 14 estaba mal hecho, que había habido un rejuvenecimiento hay gente de la tela. Que sigue manteniendo que no, que eso es... No, pero vamos, completamente demostrado. Además, incluso quien hizo los primeros análisis, Michael Tite, dijo que no estaban bien hechos, que había habido un rejuvenecimiento de la tela, que no se habían hecho bien los análisis a esa parte, sobre todo porque era una esquina que ni siquiera tenía sangre ni mostraba ninguna parte de la figura de Jesús. O sea, ¿tú crees, de Jesús o del crucificado que está allí, claro. ¿Tú crees, Alberto, que la ciencia, la pura ciencia, los analistas de la biología más profunda, revelarán cosas que... Sí, porque además yo creo que históricamente hay muchos... Bueno, yo creo que Antonio Piñero también lo ha comentado en alguna ocasión. Tenemos tantos vacíos en la vida de Jesús, tenemos tan pocas pruebas donde agarrarnos que, claro, la inventiva tiene que obrar de alguna manera, ¿no? Y poco a poco vamos descubriendo cosas históricas que sí se van demostrando y que van desplazando un poco la historia de como la teníamos pensado, ¿no? Con Herodes, con ciertos personajes históricos que sí existieron en ese momento y que nos van desplazando los números de arriba hacia abajo en 15, 20, 30 años. Yo creo que poco a poco la ciencia irá avanzando, iremos conociendo. Yo creo que en algún momento la sábana santa se podrá investigar, pero además con luz y taquígrafos. Exactamente, porque al final tendrá que ser así. Y la ciencia
al final dará su veredicto, pero exacto. Es decir, si una cosa es así, ¿sabes? O sea, no se puede interpretar de ninguna manera. Datos objetivos. ¿Tú, Carmen, qué opinas? Yo creo que la teoría de este forense es plausible. Creo que podría haber ocurrido. Sí, claro, nos estamos basando siempre en los estudios que he realizado sobre la sábana santa, es decir, la figura de un crucificado, que sí que coincide con todos los elementos de la pasión tal y como se describen en los evangelios, ¿no? Que además, y como bien decía el médico, no se le rompieron las rodillas, que se rompía todos los crucificados para que pues la muerte fuera menos agónica, la muerte llegara antes. A él creyeron que estaba muerto y por eso le dieron con la lanzada, que además, según los estudios también realizados en la Sábana Santa, la lanzada estaba hecha desde abajo, es decir, ese crucificado estaba mucho más alto, el soldado llega y desde abajo la incisión va de abajo arriba, con lo cual se sabe que se la hicieron para ver si estaba muerto del todo ese personaje, tal y como cuentan los evangelios que ocurrió con Jesús de Nazaret. Que no le provocara eso la muerte, sino que al contrario le abriera una vía, como recoge el médico, que le permitiera entrar más oxígeno y por eso no muriera del todo. Pues yo creo que puede ser. No descarto la posibilidad de que las informaciones que tenga él son de primera mano de muchos de los estudiosos y que pudiera ocurrir eso. Siempre que la Sábana Santa sea Jesús de Nazaret. Luego también yo creo que hay un dato que desconozco si en el libro se cuenta o no, que sería importante conocer, yo creo, los 2 o 3 días anteriores a la crucifixión de Jesús, ¿no? Por saber sobre todo cuál era la forma física en la que llegó a la cruz. Hay que tener en cuenta que iba transportando una gran cruz, la subida al Calvario, entonces habría que ver si verdaderamente una persona humana podría haber aguantado todo ese sacrificio, la crucifixión, los 3 días, o sea que yo creo que también sería importante conocer o intentar averiguar cómo fueron los 2 o 3 días anteriores a la crucifixión para saber si verdaderamente una persona podría haber aguantado tanto sufrimiento. Hombre, si hacemos caso a los datos que hay en la Sábana Santa, sería un hombre alto, un hombre de 1,80 aproximadamente, musculoso, porque se ve perfectamente la imagen que es un hombre bien musculoso. No está en ningún momento ni falto de peso, no se nota en esa imagen que hay reflejada en la tela, ni tampoco sobrepeso, o sea, sería una persona de complexión fuerte que perfectamente podría haber aguantado, aunque claro, tuvo que sufrir lo indecible, porque se ven ahí los latigazos, el casquete de espinas que le pusieron en la cabeza, tuvo que perder muchísima sangre, pero claro, si nada más bajar de la cruz todavía tiene un hilo de vida y le cuidan, ¿por qué no? ¿Por qué no pudo sobrevivir? Muy interesante, seguro. Piénsalo un segundo. ¿Cómo es posible que un solo evento en el año 33 lograra transformar la historia de la humanidad para siempre? Fue una chispa que incendió el mundo. ¿Fue fe ciega, o los discípulos presenciaron algo tan asombroso e imposible que no pudieron callar ni ante la muerte? Esta noche seguiremos teniendo en el 7640, palabra clave milenio, vuestra opinión. Es muy importante, es muy importante porque a mí me gusta analizar las polémicas, por qué ocurren y por qué están. Bueno, ¿y tú qué crees? Porque no has hablado. No, yo tengo un par de cosas muy claras. Una, que me parece interesantísimo lo que extraigo, que un científico de este nivel crea que la Sábana Santa es certera, o sea, tiene más certeza que yo. Me alegro de que piense que la Sábana Santa es real, de verdad que me alegro ver que científicos de verdad de este nivel están así. Y luego a otro nivel, pues no estoy de acuerdo, ni con él ni con vosotros. ¿Por qué? Pues sinceramente, y mi opinión no vale de mucho, pero creo que algo tuvo que pasar tan asombroso, tan excepcional, tan fuera de toda duda, tan increíble, en aquel momento, en aquel contexto, para que aquella gente que siguió el mensaje de Jesús diera su vida de esa forma. Se sabe que la gran matriz de la religión cristiana, sobre todo y por encima de todo, aunque lo importante sea el mensaje, es las apariciones post-mortem de una figura, de una persona llamada Jesús. No se puede resolver qué pasó con Jesús después. Es decir, no me creo, y con todo el respeto para el querido amigo Miguel Lorente, aunque no tenemos el gusto de conocernos, pero este forense que lo ha hecho con toda su buena fe, mi opinión personal es que no. O sea, es decir, Jesús tuvo varias apariciones después que generan realmente la pasión por el personaje y pero transforman el mundo. Apariciones sí, pero como un ente o apariciones reales, porque si se creía que estaba muerto y aparece delante de alguien, nadie lo logra tocar, nadie lo logra tocar. Tal vez ante el miedo de que fuera una aparición. La descripción que hacen,
que nos ha llegado hasta ahora es como realmente la aparición, evidentemente, de una entidad que no parece ni humana ya, y sobre todo lo más importante, y es una, por favor, es una percepción súper personal, que no tiene por qué ser la certera, que es mi opinión. Hacia el año, claro, porque también tiene razón Alberto, cambia todo, ¿no? Pero lo que no cambia, lo que es indefectible, me da igual Herodes, los años, las tumbas, lo que no cambia es que hacia el año 33 de nuestra era, en lo que era una secta judía de seguidores de un personaje judío, ocurre algo que cambia la raíz del mundo, y eso es un misterio impresionante. Para mí, por encima del de la sábana santa, que no sé si es del todo real o no. Es decir, que no era tan fácil para Jesús generar esa increíble historia y ese poder que todos habían visto con milagros anteriores, con sanaciones anteriores, con prodigios que no estaban al alcance de cualquiera, y que debían ser tan impresionantes como para que gente pobre y gente humilde de aquella época diera su vida, cuando había 1000 profetas, y 1000 cantadores de verdades había en aquella época. Hay quien intenta minimizar a Jesús diciendo que era uno más de aquellos. No. Ese hombre, ese Dios, sea lo que sea, tenía alrededor una serie de fenómenos que desde luego no eran habituales. Y hubo alguno o uno, que parece ser, que adjuntan algunos, que es la resurrección, que fue tan poderoso, tan increíble, que no se puede justificar después que Jesús, como decía el doctor, se fuera con sus discípulos. Pero caramba, si sus discípulos habían visto algo tan milagroso, que sería imposible luego que le consideraran hombre con ellos. Pero bueno, tú imagínate, Iker, que los discípulos y todos ven o ellos creen que muere en la cruz. Si luego le ven vivo, sería el milagro que estaban esperando todos y que seguían. Pero la crucifixión era algo habitual, las muertes... Sí, pero no la resurrección. Ya, pero aunque el coma aparente, bueno, nos parezca ahora muy sorprendente, pues las heridas en un mundo violento, en un mundo donde se mataba, en un mundo donde se desangraba, donde se daban de comer animales cristianos a las fieras, o empezaron a darse después... en un mundo donde la violencia era habitual, la muerte, la sangre, las heridas eran habituales... Me extraña a mí mucho que alguien genere lo que genera Jesús. Es decir, lo asombroso es cómo sus discípulos están tan convencidos de lo que han visto, que lo que han visto no tiene que parecerse a nada de lo que se ha visto ni ha visto nadie. Y entonces no es normal que esa gente que está dispuesta a dar su vida y a difundir ese mensaje de una auténtica entidad que ellos han visto, como el que ve un aparecido, o el que ve un extraterrestre, o el que ve lo que sea, luego... pues tan campantes vivan con Jesús resucitado y que es un amigo de ellos. ¿Cuáles son las palabras de los discípulos verdaderas que nos han llegado, que no han sido escritas después de muchos años? Bueno, claro, es que no hay testimonios como directos. Como estamos hablando de opiniones, yo digo que me parece muy interesante que este hombre dé virtud a la sábana santa, que me parece alucinante, pero a mí lo que me parece increíble es que ocurrió algo asombroso, inigualable. ¿Por qué? Porque vemos lo que pasa, porque seguimos hablando de Jesús y vemos lo que pasa, y porque un acontecimiento de ese tipo cambió el mundo y la fe de miles de personas. Y lo dice alguien, no desde el punto de vista de la creencia ultraortodoxa y de que no quiero que nadie piense o que piense diferente de mí. Al revés, lo hablo desde el punto de vista del investigador del misterio. Algo absolutamente diferente a todo lo que los hombres de aquel tiempo podían ver, ocurrió, y Jesús fue protagonista. Pero yo creo que no sería una persona menos excepcional ni quitarle ningún rango si es que lo tuviera, de haber resucitado, tal y como dice este médico. Era una persona especial y eso se sabe desde que nació, desde su nacimiento. Carmen, pero esto es mucho más que una persona especial. O sea, un hombre que cambia el mundo desde lo más bajo y más a la contra, con un puñado de discípulos que se convierten en religión oficial, es porque dentro llevan una fe, que luego se ha hecho de todo con la fe, de acuerdo, pero en aquel momento del cristianismo primitivo llevan una fe que es la fe del que ha visto lo imposible. Y es que vieron lo imposible, que resucitó a los 3 días, pero una resurrección perfectamente médica. ¿Y luego qué pasó con Jesús? Que se fue en carne y hueso tan tranquilo y que ¿dónde desapareció? Hombre, no podía estar de cara también a los romanos, y se escondió Jesús. Pues podía esconderse o podía seguir llevando sus creencias a través de otros países, ¿por qué no? Y no se hubiera conocido que Jesús era un hombre de carne y hueso. No. Pero no tenemos los textos que nos dicen que Jesús era un hombre de carne y hueso, ¿no? Pero lo que tenemos es la evidencia de que algo fue tan fuerte que cambió el mundo, y cambiar el mundo no es tan sencillo. Tuvo que ser un fenómeno paranormal de primer orden. Para mí, realmente, pues quizás sí, ¿por qué no? La resurrección. Con lo cual nos hemos embricado aquí en una discusión. Además, hay una cosa interesante. Mirándonos con una cara. Hay una cosa interesante porque tú dices, esa persona que cambió la historia, ¿no?
pero ¿no la cambiaron los que escribieron sobre él? También, claro, sí, a lo sí. mejor no fue él el que la cambió, fueron los que escribieron sobre él. Sí, pero vamos a ver, a mí lo de humanizar a Jesús me parece muy bien, lo de biologizar a Jesús me parece muy bien, pero yo, quizás sea cuestión de fe, pero repito, no es una fe religiosa ni impuesta, sino la fe del investigador. Me parece tan parecido a la sensación de las personas que yo he entrevistado en muchas ocasiones, que han visto algo increíble y real, y que tú les puedes decir misa, pero ellos saben que han visto algo que les ha marcado la vida. Eso en un grupo de personas. En aquel tiempo, ven, aún ha aparecido. Pero y vamos ha a ver, aparecido... Iker, yo veo una persona que se muere y está en estado catatónico, yo creo que está muerto, y al día siguiente le veo andando y me llevo el susto de mi vida, y luego el milagro, ha resucitado. Y entonces Jesús, que había hecho eso tan importante, se retira, ¿no? No sigue predicando, no sigue haciendo nada. ¿Por qué no va a seguir predicando en otros países? No, es cierto que la trayectoria que había llevado durante esos 33 años, si hubiera vuelto a vivir, hubiera seguido con esa misma trayectoria. Está claro que si se hubiera ido a otro sitio hubiera tenido la misma desaparece repercusión. del mundo. Claro. Bien, en ¿por ese qué no momento. va a la India a predicar, por ejemplo? Pero hubiera tenido la misma repercusión La que misma, tuvo en su... sin duda. ¿No ves? Ahí está dando una clave interesante. Sí, Es lo que pasa es que en aquella época las noticias no llegaban como hoy, pero por queridos. favor, un personaje como Jesús no puede desaparecer, porque el hecho es que en el año 33 cambia el mundo en Palestina, y desde el punto de vista de lo que hoy sería una secta minoritaria, no, o sea, la última secta de la última, sin ningún tipo de poder y con todo el mundo persiguiéndoles, y la gente da su vida por eso. Eso no es un profeta que vende milongas, es alguien al que han visto hacer lo imposible, y quizá un último acto que ya es insuperable, y ese último acto prodigioso, en mi opinión, ¿por qué no?, es la resurrección. Y seguro además, ¿por qué? En mi opinión, porque después, es que Jesús, ¿dónde iba a ir? O sea, ¿dónde iba a ir siendo Jesús de Nazaret? ¿Dónde iba a ir? En fin, a que la India, por me ejemplo, encanta, a la India, pues eso. A mí me encantan estos debates porque me parecen muy instructivos, y seguimos recogiendo mensajes. En fin, nos hemos puesto, ¿verdad?, muy efusivos, como debe ser. Pero ¿qué os parece, amigos? Opiniones contrarias. Sí, hombre. Eso es bueno siempre. Yo, como director del programa, no debo dar tanto mi opinión, pero oye, es que me parece un tema muy interesante. Lo que sí no voy a hacer es, porque esté quizá en contra de lo que yo pienso, tal, pues no decirlo, claro que sí. Y me parece interesantísimo sobre todo eso, que un forense diga, ojo, que la sábana santa es certera. Pero piensa, Iker, que si no tampoco habría libro. Vamos a partir de eso. Sí, claro, también. Ahí está Alberto ahí metiendo, Bueno, ¿qué os parece si seguiremos, por supuesto, escuchando al 7640? Me ha impresionado, Roberto. Viajamos ahora a Argentina, a un terreno mucho más oscuro y personal. Imagina despertar y descubrir que lo que crecía en tu interior ya no está. No fue un médico, fueron ellos. Entidades desconocidas, luces en la habitación y gestaciones interrumpidas en mitad de la noche. Es un fenómeno de abducciones que te helará la sangre. Ahora quien habla es el 7640, que me dices que arde, ¿no? Arde. Igual que hemos tenido aquí ese debate, pues también eso está en el bien. 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio, vuestros mensajes. Sorteamos 3 libros de este médico que ha levantado la polémica. José Yari desde Lanzarote nos dice: nos ha encantado el acalorado debate que habéis tenido. Así, Ojalá tengáis más sobre los más diversos temas. Besos. Bueno, muy amable. La mejor manera de predicar pudo haber sido hacer creer que había resucitado y borrarse del mapa. Si las heridas no dañaron arterias, la propia sábana pudo cortar las hemorragias y permitir que siguiera con vida, piensa Isabel. Manolo, que es el vigilante de Alicante, que siempre nos escribe, nos dice: Tomás sí llegó a tocarlo físicamente y metió los dedos en su costado. Lo que pasa es que siempre volvemos a lo mismo, son escritos realizados claro, ¿qué pasó tiempo. Realmente, ¿no? ¿Quién estaba? ¿Sabes? Claro. Roberto desde Ávila dice: estoy totalmente de acuerdo con Iker, algo muy gordo debió de pasar para que muchos dejaran todos y fueran a predicar su palabra. Me parece más creíble que Jesús estuviera inconsciente o en coma a que muriese y después resucitase, nos dice Vanessa desde Burgos. Claro, lo interesante es que la lógica, lo que nos parece normal, me parece muy bien. Pero es que con este personaje no es normal, desde luego. Estamos ante una excepción histórica y ante la demostración viva del misterio. Es que lo que nos parezca normal igual no tiene nada que ver con lo que pasó.
Juan desde Santander dice, no sé por qué estás tan en contra de Jesús, Carmen. Yo no estoy en contra de Jesús. No, si aquí, aquí nos vamos a llevar todos unos cuantos es más, porrazos. yo he escrito un libro sobre la sábana santa, sí, donde defiendo con datos más la teoría de que es la figura de Jesús. Yo no estoy en contra de Jesús. Y alguna gente dice, ¿quiénes son ustedes para hablar de Jesús? Somos unos periodistas y unos curiosos como cualquier Sobre gente. todo porque es libertad de expresión, claro, y podemos hablar de lo que queramos. No pasa Los nada. crucificados mueren por encharcamiento de los pulmones. Al clavarle la lanza salió sangre y agua, dice el Evangelio, así que es de suponer que eso los liberó. Yo estoy de acuerdo con Carmen, y lo que dice Alberto también lo había pensado. Los seguidores de las sectas no necesitan milagros para inmolarse, nos dice Gracia. Yo no me lo creo lo del coma. Bueno, sí. Yo no me lo creo lo del coma, estoy con Iker. Iker, los líderes de las sectas no hacen milagros. Otro que nos dice, lo hicieron desaparecer y aunque lo encuentren, lo ocultarían. Jesús vivió y murió en Cachemira, dice Paco desde Madrid. Si falla el carbono 14 ya es que existe la sábana santa. Mejor sería que sacara una prueba que asegura que existió y no al revés, ¿no? No, la sábana santa existe. ¿Quién es el que está en la sábana santa? Es lo que no podemos saber, ni la Iglesia ni siquiera se pronuncia. Recordad el camino de Maús, una persona en ese estado no estaría para patear caminos, nos dice Chicho desde Ciudad Real. En fin, todo tipo de teorías, todo el tipo de sugerencias son bienvenidas, porque aquí estamos en un foro de debate y conocimiento. Este libro, desde luego, nos ha servido para polemizar sobre un tema francamente interesante, la eterna encrucijada, religión y ciencia. Y yo añado una tercera vía, el misterio, que es lo que nos gusta. Ahora, con don David Martos, todas las noticias. Pues tengo que deciros, amigos del misterio, que hasta aquí estábamos enzarzados. Alberto Granados y yo, en este caso, se ha abalanzado sobre mí con sus argumentos terribles y seguía el debate. Con lo cual, y ahora en serio, porque esto es nuestra familia milenaria que compartimos con todos vosotros, esto es muy interesante. Significa que algo tiene el personaje para seguir generando discusiones incendiarias, con todo el respeto, por supuesto, y tan encontradas, ¿no? ¿Cómo es posible que tanta gente piense cosas tan diversas de un mismo fenómeno? Yo lo repito, yo lo veo desde la religión en la que yo creo más profundamente, la del misterio, la de que no todo se puede explicar biológica y científicamente, sino que hay más cosas, y en eso creo profundamente, y creo que esa puede ser una de esas cosas. Ahora bien, lo asombroso es que mencionar Jesús y mencionar sus aspectos más o menos poco convencionales genera un torbellino de ideas. Eso ya solo de por sí es interesantísimo. Seguramente que Jesús y su polémica va a seguir aquí bordeando la historia. Por cierto que mañana, en Cuarto Milenio, vamos un poquito más tarde. Haced el esfuerzo porque va a merecer la pena. Por las elecciones. Por las elecciones, claro. Mañana es otro día de... Estos sí que son misterios, los políticos, ¿no? De esos ni hablo. Entonces, mañana, como hay elecciones, iremos un poquito más tarde. Y si queréis verme pasándolo muy mal, pues mañana, por favor, sobre todo el inicio de Cuarto Milenio, os invitamos a ello. Fijaos, vamos a dar un giro radical. Vamos con una historia de esas que, desde luego yo, si me preguntan, no me creo. Y aquí sí que creo que tiene que ver todo con lo mental. Pero cuidado, es que estamos en lo de siempre. Yo, lo que voy aprendiendo con el paso del tiempo, al mismo ritmo en que uno evidentemente, por leer tantas cosas, hoy estábamos, ¿verdad?, de mudanza también un poco, o arreglando biblioteca, Carmen, sí, y estaba diciendo, pero bueno, ponemos, yo cuántas cosas tengo aquí. Es decir, el enriquecimiento cultural de cosas completamente contrarias unas con otras te permiten ser un poco liberal en el buen sentido, ¿no? Puedes estar equivocado, claro que sí, ¿por qué no? Puedes leer una cosa que te convence y que luego te parece una tontería, o al revés. La sensación de no unirse a dogmas universales o a banderas rígidas, ¿no? Entonces, en ese proceso me di cuenta que hay que ser muy humilde con el misterio, que lo que no me creía me lo puedo creer ahora, y al revés. Hubo un tiempo, todo esto sirve para deciros que hubo un tiempo donde hubo varias noticias de extraños embarazos. A ver qué os parece esto. Extraños embarazos. A ver qué le parece a nuestra querida audiencia. Y en los países que nos escuchan, precisamente México, Estados Unidos, Chile, Colombia, Argentina, mandamos un fuerte abrazo porque precisamente en esos países hubo casos como pequeñas píldoras, ¿no? Muchas mujeres habían sufrido agresiones sexuales, pero de un tipo muy extraño. Os cuento un retrato robot rapidísimo. Pongamos una ciudad de Argentina y de repente despertarte en mitad de la noche y observar, siempre según digo aquellos testimonios, a un ser más o menos bajito, a una aparición, a una entidad, a una alucinación, lo que queráis. Desvanecimiento, sensación de dolor, en ocasiones la testigo recuerda un dolor muy profundo como si le hubieran metido una gran aguja
ardiendo por el ombligo. Esa es la sensación que se ha repetido en varios casos, desde hace bastante tiempo. Y después la historia de que hay un proceso de gestación. Algunos casos fueron muy polémicos porque había esos documentos de personas embarazadas, no era un embarazo psicológico. Claro, después el niño desaparecía. Los forenses y psiquiatras, lógicamente, decían, esta mujer está mal y ha abortado y se ha inventado una historia. O esta mujer ha perdido al hijo y como en un deseo autodefensivo de no perder ese ser querido, se ha inventado una historia de que se la han raptado, robado. ¿Pero robado quién? Esto empezó a derivar en historias de supuestas abducciones, supuestas visitas de dormitorio, supuestas apariciones espectrales que, caramba, embarazaban o fecundaban in vitro a esas mujeres con un proceso muy doloroso y luego arrebataban su niño. De acuerdo, increíble. Creíble para algunos hace 15 años. Ahora increíble, ¿no? Porque la sociedad cada vez es más escéptica. Sí, porque con una prueba se mostraría si han intervenido los genes masculinos y los femeninos. Ahora mira, ha habido un tiburón, la noticia de un tiburón hembra que ha tenido una cría ella sola, sin la intervención de ningún tiburón macho. Sí. Pero claro, los científicos han visto y lo primero que han analizado es el ADN. ¿Hay ADN del padre y de la madre? Pues ahí se podría comprobar. La gran pregunta es, como decíamos antes, lo interesante es el fenómeno sociológico del misterio. Este fue un gran miedo de los años 80 y muchas mujeres lo pasaron muy mal creyendo firmemente en lugares sobre todo donde había habido avistamientos de ovnis o había un pánico social o una difusión de este tipo de noticias, un contagio. El miedo a la madre a ver cómo le arrebatan a su hijo y encima mezclado de misterio. Desde ese punto de vista psiquiátrico-sociológico me gustaría viajar a Argentina y que disfrutéis de esta historia porque yo pensé que esto ya se había olvidado. Era tan extraño, tan rocambolesco que estas historias se habían olvidado. Y sin embargo siguen ahí. Con Fabio Junco, nuestro querido compañero y nuestra voz en Argentina, viajamos a una localidad marcada desde siempre por los ovnis. Y además, aquí se conjuntan misterio, psiquiatría y radio. Hola Iker, quiero contarles una historia fascinante que por estas horas está conmocionando a una comunidad. Es de la ciudad argentina denominada Victoria, esto es en la provincia de Entre Ríos. Victoria es una ciudad bastante particular por su ubicación geográfica. Está situada entre el Gran Río Paraná y una formación rocosa denominada Las Siete Colinas. Es una zona que para los vecinos siempre tiene o luces o situaciones extrañas. Este es el escenario para esta historia de una mujer que afirma haber sido abducida por extraterrestres, haber quedado embarazada y a los 6 meses, sostiene, recibió una visita en la cual le retiraron a su presunto hijo del vientre. Esta mujer afirma que esto ocurrió hace años, pero cada tanto reitera la historia, que ya la comunidad conoce. Esta semana volvió a ser noticia porque esta mujer, que no quiere dar su identidad, mantuvo una comunicación con un programa radial al que ella llamó telefónicamente. Mantuvo este diálogo con el periodista Roberto Caminos, a quien nosotros consultamos. Acá hay unas cosas realmente muy raras. Hay una mujer bastante seria con respecto a esto, una mujer que todas las noches sale y saca fotos y saca fotos. Este es un pueblo de 38.000 habitantes, o sea, nos conocemos todos. Roberto Caminos es el director de Radio Puente en Victoria. Él nos recordó que en esta ciudad hay un museo ovni, es el único que hay en la Argentina. Y también dialogamos con la directora de este museo, Silvia Simondini, que también entrevistó a la mujer, que no proporciona la identidad y por eso en el pueblo todos la conocen pero sin el nombre. Esto nos dice Silvia. Y tengo 7 grabaciones de esta mujer, año tras año le fui tomando el testimonio y siempre fue variando las cosas. Hablé con su médico personal, hablé con la enfermera que la atendió en Paraná, hablé con todas las personas que ella nombró que estuvieron involucradas. Pero se involucraron de diferentes formas, o sea, no hay un basamento en lo que ella dice. Porque en los casos de abducción le puedo asegurar que no hay una sola persona que recuerde lo que le pasó, ni una. El periodista Roberto Caminos nos permitió escuchar esta comunicación telefónica de hace algunos días, que salió al aire y conmocionó a la gente de Victoria. Esto ocurrió hace algunos días, 4 días. Editamos este fragmento y nos tienen que disculpar por la calidad técnica, que es algo pobre. Ya a mí me llevaron en un año, en el 92, me llevaron y yo de acá volví embarazada, tuve un bebé, a los 6 meses me lo sacaron, lo llevaron ellos y yo sé que él está con ellos y estoy en paz. 6 meses. 6 meses. A los 6 meses te lo llevan. Ajá. A los 6 meses de gestación te lo llevan. Y sacó 3 bolsitas de carne redondita y esas cosas se movían.
El hecho conmociona, Iker, aún a los incrédulos. En Victoria, Entre Ríos, una historia que sigue pendiente, pero que ocupa su espacio ya en los diarios, en las radios, también en la televisión. Algunos pobladores están ya desesperados por conocer a esta mujer. Documento social interesante, sin duda alguna, ¿eh? Porque seguramente esa persona lo cree, en lo que suponemos, porque siempre hay que guardar un respeto, suponemos que puede ser un delirio, cree que le ha ocurrido eso, y eso es tremendo, ¿eh? Cómo el cerebro humano puede tejer ese tipo de creencias, y por qué muchas personas en diferentes partes del mundo comparten un mismo temor al mismo tiempo, un temor que luego va desapareciendo. En Argentina, en esa localidad, todavía hay alguien que cree, y eso es interesante, que le han robado el feto. Por cierto que hay quien pensaba que no había relato de Teo esta noche, porque no lo hemos anunciado, pero era un viejo truco. Porque aquí el que suscribe y el que os habla tiene aracnofobia, desde siempre, aunque a partir de la experiencia que me ha pasado... Yo ya no estaría tan segura de que tuvieras aracnofobia. Bueno, mañana lo descubrimos en Cuarto Milenio. Pero sí, siempre he tenido cierto pavor por esos animales de 8 patas. Y caramba, nos llega el sobre de Teo Rodríguez y leo 8 patas. 8 patas. Quizá intente ahondar nuestro querido amigo y escritor del terror en las fobias más profundas del ser humano. Quizá compartáis muchos esta sensación. Yo es que tuve que hacer una terapia de shock y enfrentarme directamente. Pero, ¿qué misterio guardarán las 8 patas? Me apetece hacer algo diferente. En alguna que otra ocasión os he comentado que el miedo... Hablemos de tus miedos, de esos que caminan por el techo mientras duermes. Teo Rodríguez nos sumerge en La venganza de las 8 patas. Una historia de terror que explora tus fobias más profundas y ese acecho letal de lo diminuto que te rodea en la oscuridad. No mires a las esquinas de tu cuarto. Todavía. Se define que el miedo se siente. Y eso es lo que pretendo con la historia de hoy, que la sintáis. Para ello os recomiendo que os pongáis cómodos, que os relajéis y, a ser posible, que cerréis los ojos. Antes de comenzar os diré que David, el protagonista de esta noche, digamos que no tuvo un final feliz. David está muerto. David murió aquella noche. Era una madrugada de sábado. El joven estaba buscando en internet posibles destinos para las vacaciones de este verano, cuando de repente recibió una inesperada visita. Hola, querida y diminuta amiga de 8 patas. La visita de una aterciopelada araña que apareció por debajo del teclado. ¿Sabes? Los bichitos como tú nacen, crecen, se reproducen y mueren. David agarró con fuerza un pisapapeles y aplastó con un gesto lleno de crueldad al pequeño arácnido. Segundos después... Vaya, vaya. Parece que tenemos por aquí a toda la familia. Entraron en escena 2 nuevas arañas. Curiosamente se dirigieron hacia el pisapapeles, treparon sobre él y se quedaron inmóviles, como queriendo velar la muerte de su compañera. Nuestro particular y desgraciado amigo ideó una nueva ejecución. Para ello necesitaba 2 cosas, un vaso e insecticida. Pretendía simular una pequeña cámara de gas, mostrar su poder, pero... ¡Me cago en sus arañas! Al ponerse una de las zapatillas de andar por casa, sintió una dolorosa punzada que atravesó la fina piel de su pie derecho. La 4ª araña había cazado al cazador. La suerte estaba echada. David estaba ante sus últimos minutos de vida. Su vista comenzó a nublarse. Como pudo, se apoyó en la pared. Perdía fuerza en las piernas. Le costaba mantenerse en pie. La zona donde había recibido el letal mordisco parecía palpitar. El dolor comenzaba a ser insoportable. La temperatura de su cuerpo aumentaba por momentos, hasta que, sin poder hacer nada, cayó a plomo contra el suelo. Allí estaba David, tumbado boca abajo, con la mejilla izquierda apoyada sobre la tarima y con los ojos abiertos como platos, mirando sin otra opción su mano derecha. Los esfuerzos por incorporarse eran inútiles. Su cuerpo estaba completamente paralizado. Los gritos terribles retumbaban en su cabeza. Solo en su cabeza, porque en la habitación el silencio era sobrecogedor, solo interrumpido por el goteo esporádico pero continuado
de unas lágrimas cargadas de dolor que irremediablemente marcaban una trágica cuenta atrás. David contempló algo que le aterrorizó. Una araña más grande que las anteriores trepó lentamente por su mano. Era de un negro tan brillante que casi podía ver reflejada en su abdomen la expresión desencajada e inmóvil de su cara. El letal artrópodo abandonó la mano y puso rumbo hacia su gigante presa. Inmediatamente después, al perderla de vista, sintió en su nuca un leve cosquilleo que parecía jugar entre su pelo. Era evidente. La araña estaba en su cabeza. Ahora, haced una prueba conmigo. Acariciad muy suavemente con la punta del dedo índice el interior de uno de vuestros oídos. Hacedlo. Eso es. Así. Muy despacio. ¿Podéis oírlo? ¿Lo sentís? Pues exactamente eso es lo que comenzó a sentir David. ¿Hace falta que os diga lo que tenía en su oído? La situación aún se puso peor. Un escalofriante zigzagueo ascendía casi a cámara lenta por su espalda. Por debajo de su camiseta, una nueva amiga de 8 patas iba de lado a lado, buscando algo, quizás el punto exacto para poner fin a su particular venganza. Tras un par de segundos en los que las arañas dejaron de moverse, David sintió como si le clavaran 2 ardientes alfileres, uno en el cuello y otro en el interior de su cabeza. Taquicardias, un dolor inhumano, náuseas que dieron paso a fuertes convulsiones, temblores descontrolados y un filo hilo de sangre que salía de sus fosas nasales, pero todo en un terrible silencio. Eran los horribles efectos de un mortal veneno que puso fin a la vida de David. Días después, la casera del edificio encontró el cuerpo del joven con la cabeza completamente envuelta en tela de araña. Cuando se la retiraron, encontraron sobre su cara algo que aparentemente no tenía explicación. Un pisapapeles. ¿Qué? ¿Habéis sentido miedo? Sinceramente creo que no. Lo mismo habéis sentido picores, algún que otro escalofrío, algo de asco, pero poco más, ¿verdad? Os decía al principio que el miedo no se define, que el miedo se siente. Y para sentir el miedo que sintió David, lo mismo debemos pasar por la misma experiencia, pero creo que ninguno estamos por la labor, aunque nunca se sabe. Por si acaso, a partir de ahora, yo miraría bien las zapatillas antes de ponérmelas. Menos mal que no llega esta música prodigiosa, balsámica, del maestro Mike Oldfield, porque todos estamos rascándonos, metiéndonos el dedo en la oreja, poniendo muecas, arqueándonos. Anda que quien conecte ahora mismo con nosotros. Cientos de miles de amigos han hecho lo mismo. Y eso es la magia de la radio. Mi felicitación para Teo Rodríguez y también para auténticos maestros como todo el equipo de producción y de relatos de la cadena SER, los 2 maestros llamados Primitivo Rojas e Iván Jara. Porque la radio tiene eso, es capaz de poner, no sé, a 700.000 amigos con el dedo en la oreja, en el oído, diciendo a ver qué se siente. Y desde luego, el que esté en pleno campo, no sé, o en algún sitio donde pueda haber arácnidos, madre mía. Nunca mejor dicho, que mañana vean el inicio por lo menos de Cuarto Milenio, a ver qué les parece. Madre mía, ese miedo atávico a uno de los animales, hay que decirlo, más sombríos, 8 ojos, 8 patas, 2 quelíceros, pues hombre, no se parecen mucho a nosotros, ¿no? Y quizá por eso siguen siendo enemigos en esa especie de iconos del inconsciente colectivo. A veces el horror es puramente humano, y está a la vuelta de tu esquina. España ostenta un récord que debería avergonzarnos: el abandono animal. Escucha estas crónicas de soledad y traición, y conoce la labor de quienes intentan salvar lo que nosotros, como especie, hemos roto. Hablando de animales, que siempre tienen un apartado, queremos agradecer de verdad la acogida que tuvo nuestra iniciativa de Acógelos, ¿verdad, Carmen? Sí. La semana pasada. Además, fíjate, Alberto, no sé si lo sabes, que resulta que nos escribimos con los directivos de esa organización de protección de animales, que en su página acógelos.org habla de cómo ayudar a un perro abandonado con un ratón, y si tú pulsas, pues estás contribuyendo a que consigan para cada perro un collar antiparásitos para que vivan mucho mejor y no tengan problemas como estos, ¿no? Y resulta que veían el programa y que eran seguidores del programa. Bueno. Esas cosas que pasan.
Les mandamos un fuerte abrazo. También hay que decir que escribió gente para adoptar a los 2 gatitos. Es verdad, es verdad. Ya he escrito a Óscar, que era quien los habría encontrado. Estaba en Sevilla este fin de semana, pero vamos a ver si la semana que viene me contesta y vemos dónde han ido a parar los 2 gatitos. Sí, y gente interesada en tener los 2 gatitos que encontró un amigo milenario y, por supuesto, a esas personas que lo van a adoptar, nuestra promesa está en alto, ¿eh? Los libros los firmados. Libros. De nuevo hay que hacer llamamiento a la gente, tanto para que sigan pinchando en acogelos.org, como para que también la gente de Cataluña, sobre todo de cerca de Granollers, van a cerrar la perrera municipal. Hay 139 perros y 21 gatos. En un plazo de 2 a 15 días, si no son adoptados, serán sacrificados. Hombre, por porque favor. van a cerrar esa perrera. Por favor, gente de Granollers, gente de Cataluña, adoptar a esos animales. Ha salido hoy un dato que a mí me ha puesto los pelos de punta. 200.000 animales son abandonados en España al año. Tenemos el récord de ser uno de los países que más abandonos de animales hace al año. Qué triste récord, ¿no? Qué triste, sí. No creo que ningún oyente de Milenio 3 sea capaz de abandonar un animal. Y si el que oye Milenio 3 es capaz de haber abandonado un animal, un perro, un gato, un animal, yo prefiero quedarme con un oyente menos. Porque desde luego ese no es de nuestra familia. Nosotros el fin de semana que viene daremos más datos, vamos a ir a un acto, a ver si te vienes, Alberto, a ver si te vienes, de una cosa también con perros muy interesante, de la agrupación ANA, que también protege a los animales. Vamos a ver si podemos estar allí en Colmenar Viejo, ¿no? Creo. Sí. Y daremos todos los datos, claro que sí. Porque estamos como muy concienciados por cuestiones obvias y aparte porque no nos gusta. O sea, por supuesto que es que el respeto a las personas lo damos por hecho. Pero los animales que parece que todavía son indefensos, ¿no? En algún aspecto, cuando nos lo dan todo, ¿cómo puede pasar esto? Vamos a ver si la gente... Amigos de Chile que nos escribían también, saludos caninos desde Chile, que se unían a esa iniciativa del clic con el ratón de Acogelos.org, ¿no? Eso es. Habíamos conseguido, pero cientos y cientos en una sola noche, cientos de collares antiparásitos para dar una mejor vida. Y por favor, ese anuncio, ¿no? De Granollers, amigos catalanes, por favor, actuad, ¿no? Si podéis. Porque creo que hombre, sacrificar a esos perros pues es muy triste. Por cierto, y lo de Ana que decía Siquer es en el recinto agropecuario de Colmenar Viejo. En la como carretera. va a ser el domingo, si quieres damos datos. Ese día tenemos perritos por la mañana y Feria del Libro por la tarde. Perfecto. Día completo. Oye, hablamos más de animales. Hay una cosa que me inquieta porque a mí me gusta mucho Ibiza. La Ibiza tranquila, ¿verdad, Carmen? Sí. La Ibiza tranquila. Y caramba, tiene Alberto una noticia que me ha dejado así como un poco inquieto. Sí. Desde serpientes que se ocultan en los olivos de Ibiza hasta gatos con alas en la lejana China. El mundo es mucho más extraño de lo que tus libros de biología te permiten creer. Prepárate para este bestiario imposible de especies insólitas que conviven contigo en silencio. Porque tú dices cuando se abandonan animales, pero claro, cuando los animales que se abandonan pues son serpientes de más de 1 metro de largo, la cosa es que ya se complica, claro, ¿no? es que hoy decían que entran todo tipo de animales, no solo perros y gatos entre esos 200.000, sino que hay cocodrilos que claro, se bueno, hacen es que grandes. Eso es ser un sinvergüenza, hombre. No. Dejar una serpiente de 1 metro, claro, Es pues que no te la crecen. compres, no te la compres. Pues claro, llévala, hombre, ¿qué costará llevarla a un zoo? O llevarla a un lugar, a un veterinario. Hay sitios ahora que me enteraré de cómo se llama, porque es un sitio que acoge a todas estas especies, tanto serpientes como cocodrilos, como animales traídos de otros países, y que está haciendo un verdadero centro de todos estos animales extraños, ¿no? Para nosotros. Yo quiero felicitarte a ti personalmente, Carmen, por la iniciativa que tuviste con Acogelos.org de unir este programa a eso, y porque te veo así muy implicada, y me parece muy interesante, y porque sé la influencia y el tipo de gente y la sensibilidad de los cientos de miles de amigos, que igual son muchos más, porque no lo sabemos, pero que sienten este programa como una familia propia. Y sé que tomarnos esta cruzada, esta causa a favor de nuestros amigos los animales puede ser muy importante y puedes estar salvando la vida de muchos animales, así que mi felicitación personal. Alberto, Gracias. ahora claro, ocurre eso, que son animales venenosos, caramba, pero ¿cómo puedes dejar una serpiente, no sé, en un desagüe? Es que Sí, me parece... En este caso es ligeramente venenosa, aunque no potencialmente mortal para los humanos. Lo que, fíjate, es muy curioso, porque en este caso a lo mejor no se trata de una serpiente que haya abandonado un dueño, sino que a veces dicen que vienen hasta estas zonas porque los transportan en olivos
dentro del tronco, se esconden. ¡Caramba! Y entonces llegan a Ibiza y cuando los trasplantan resulta que la serpiente ha quedado ahí y ella se busca su hábitat de vida y luego sale, ¿no? Con lo cual están pidiendo a esos viveros que exportan esos olivos que por favor que revisen muy bien los huecos de los árboles y demás para que no se esconda dentro de ellos ninguna serpiente. Lo que pasa es que según veo los datos, Alberto, en el mes de mayo, si no me equivoco, en el mes de mayo de este año, 4 serpientes venenosas se han localizado ya en Ibiza. 4 serpientes y 18 en los últimos 4 años, con lo cual la cosa se complica. Están intentando tomar cartas en el asunto, incluso yo me imagino que de manera legal, para que sea el delito el abandonar un animal de estas características, porque ya se empieza a convertir en un problema importante. Y luego otra cosa, los perros, a los que amamos evidentemente, cuando llevan un tiempo abandonados, son un animal peligrosísimo, ¿eh? Algunos de ellos, hay que decirlo, los cimarrones y perros abandonados son un animal que sabe que el ser humano le ha abandonado y claro, tiene un potencial peligroso, así que no podemos, es como transformar, ¿no? Como diabolizar a un ser porque le has abandonado. Pues es mira, tremendo. hay uno que llevaba 700 en su equipaje de mano en un avión. En el de mano. Un hombre, sí. Un hombre en el aeropuerto internacional del Cairo. Pues precisamente... Sí, en el Cairo, claro. Al pasar por el escáner, vieron que algo se movía dentro de la maleta. Lo abrieron y se encontraron 700 serpientes Me estoy vivas imaginando la cara en ese equipaje. del hombre del aeropuerto del Cairo que abre la maleta. Además, vosotros que habéis estado en Egipto, ¿Y tú? nos ha llamado la atención que cuando llegáis a un hotel, por ejemplo, hay 4 o 5 detectores de metales por los que pasas pitando y no te hacen nada absolutamente. O sea, te empiezan a pitar y tú sigues andando y no pasa nada. Pues yo no sé en qué hotel estuviste, pero en el mío no había detector. Fíjate que a mí me da... Hay en todos los sitios. Cuando vas a un museo, cuando tal, y suena, bueno, pase. Bueno, pues nada. Pues. No, sí, la verdad es que bueno, has dicho Egipto y no sé, me ha recordado buenos momentos, a ver si habrá que hacer una expedición. A ver si vamos, venga. Sí. Venga. Pues los intentaba pasar a estos animalillos de contrabando a Arabia Saudí. Pero claro, le pillaron y no pudo y ahora se enfrenta a una pena incluso que puede ser de una fuerte multa y no saben si de cárcel. Y luego alguien que en un paquete de cereales ha encontrado un murciélago. Ay, sí, esto ya me da más... También son animales, ¿Pero de premio de estos de plástico? No, de plástico nada. Vivito ya no, porque le habían envasado al pobre. Una pareja de una pequeña localidad sueca. Estaban comiendo... Esto no es leyenda urbana. No es leyenda urbana. Incluso, no lo vamos a decir, pero la empresa de cereales ha abierto una investigación y ha llevado un controlador especial para inspeccionar a ese animal. Porque dice que no se puede creer que en uno de sus botes de cereales hubiera un murciélago muerto. Bueno, pues esta pareja estaba con su bol, con su leche, echando los cereales, comiéndoselos ya, ingirieron algunos de ellos y en una de esas cucharadas... el animalillo que aparece. ¿Os podéis imaginar lo que hicieron después esta pareja? Que claro, dio el aviso a la policía, comprobaron que se había encontrado dentro del paquete de cereales y llamaron a la empresa. Con lo que se demuestra que la leyenda urbana a veces es verdad. Si os ha pasado alguna cosa de estas en España, escribidnos 7640 palabra clave milenio, porque le va a interesar mucho a Alberto Granados, que en su estudio sobre leyendas urbanas en España, en formación, seguro que va a encontrar buen material. Y mira, Iker, por último, para acabar con los animales, vamos con un tema que además es muy curioso porque en España hubo unos cuantos, si no recuerdo mal, en los años 70 y 50. El verdadero gato volador está en China. Y es que es cierto, ha aparecido, incluso están las fotografías, un gato con alas. Decía la dueña que empezaron a salirle como una especie de bultitos a los laterales, en los lados, y que eso en un mes ha crecido hasta llegar a unas dimensiones, las alas de 40 centímetros, que no se explican cómo ha podido suceder. Eso ocurrió varias veces en el gato con alas, varios gatos con alas en los años 50 en Madrid, fueron muy famosos. Es una especie de anomalía. Dicen que puede ser una mutación genética, los veterinarios. En fin, hablando de animales, y seguimos hablando de animales pero con misterio, animales labrados en antiguas piezas. Y la presencia de un animal, como ocurría por ejemplo en la Puerta del Sol de Tiahuanaco, donde hay una serie de animales que dieron mucho que hablar porque eran animales imposibles en ese continente, tiene su continuación en un caso de la arqueología maldita, vamos a llamarlo así, mucho más desconocido. ¿Quién nos puede abrir la puerta de estos elefantes en América? Nacho Ares nos revela un misterio que la arqueología oficial no quiere que veas. ¿Qué hacían figuras de elefantes en la América Maya si se supone que se extinguieron miles de años antes? Hay piezas que no encajan en el rompecabezas de nuestra historia, y hoy vamos a encajarlas a la fuerza. Pues nuestro compañero
Nacho Ares. Hace unos 9.000 años, los elefantes, que estaban extendidos por casi todos los continentes del mundo, salvo Australia y la Antártida, desaparecieron de América. Cuando los españoles llegaron al nuevo continente, los elefantes ya llevaban más de 8.000 años desaparecidos. Sin embargo, los estudiosos del arte maya tienen sus dudas de que esto fuera realmente así. La estela B de Copán, uno de los enclaves arqueológicos mayas más importantes de Honduras, cuenta con un elemento fuera de lugar. El peculiar tocado de la figura central representa características distintivas de Java e Indochina, pero lo más distintivo de este dibujo es la esquina superior izquierda, en donde parece verse un estilizado elefante indio con un jinete inclinado hacia atrás sobre sus lomos, que lleva asimismo un turbante indio. Muchos americanistas, quizás por miedo a perder la autenticidad del fenómeno americano como una cultura pura, autóctona y única, dicen que estos supuestos elefantes de la estela B de Copán, fechada en el siglo VIII de nuestra era, son en realidad picos de guacamayo, un ave de la familia de los loros. El caso de la estela B de Copán no es un ejemplo único. Hay otras representaciones similares en otros lugares que parecen testimoniar que no sabemos cuándo ni por qué, pero hasta el continente americano llegaron en la antigüedad contactos del Extremo Oriente, algo que los aislacionistas no están dispuestos a aceptar. Relieves, cerámicas, incluso claros dibujos en los códices mayas como el Códex Cortés cuentan con representaciones similares de elefantes. No sería extraño que, al igual que poco a poco se acepta la idea de que los chinos llegaron a América tiempo antes que Colón, junto a ellos o tiempo antes lo hicieran navegantes de otros lugares de Asia, llevando consigo a estos misteriosos elefantes. Vamos con mensaje 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que nos queráis contar. También milenio 3 con número @cadenaser.com y america@ikerjimenez.com. A los animales no debemos de hacerles daño. Ellos sienten muchas cosas misteriosas que nosotros no percibimos. Además son grandes amigos nuestros. Saludos cósmicos y un abrazo. Yo tengo una perrita y a los 2 años de tenerla me dijeron que soy alérgica a los perros. ¿Sabéis dónde está mi perrita? A mi lado. Besos a todo el equipo. Mar desde Badajoz. Un día me dijo mi padre, quien no tiene respeto a un animal no lo tiene para un hombre. Javi de Viladecans. En Masquefa, provincia de Barcelona, está el mayor centro de acogida de reptiles de Cataluña. Igual la acogen de todas partes, nos dice Ramón. Godo desde Málaga nos dice que el sitio se llama Esotarium, que lo vio en Discovery, que además es de nuestro amigo Luis Miguel. Que ha montado esa gran maravilla. Tenemos que ir a verlo, ¿eh? En el que recoge todos los animales que están enfermos y heridos y él se hace cargo de ellos y bueno, tiene cientos de animales, ¿eh? La semana que viene entrevistamos a Luis Miguel Domínguez para que nos cuente qué es ese proyecto, cómo lo está haciendo en esta área muy cercana al mundo de la mente positiva, que es el mundo de protección a nuestros amigos los animales que comparten este bello mundo con nosotros, y Luis Miguel Domínguez, que sí, claro, es un crack de proporciones indiscutibles, y nos va a contar qué está haciéndolo en Guadalajara, ¿no? Sí, eso es. También en Alicante, nos dice Juanjo desde Alcoy, que se llama el Arca de Noé. Está en Benimatel, en Alicante, la lleva Serafín y es un asilo para animales abandonados, leones, lobos, linces, chimpancés. Bueno, ¿no suena lo de los olivos a la leyenda urbana de los troncos del Brasil? Nos dice Nacho. O a la mesa aquella china donde había arañas amarillas, ¿no? Decían también. Loli desde Cedeira dice, a partir de ahora, chanclas por si las arañas. Cogimos una gata de las vías del tren abandonada. A los 2 meses tuvo un gatito precioso. Ahora tenemos 2 gatos a los que adoramos. Soy biólogo y sé que ningún veneno de araña es mortal. Las arañas acaban con los insectos, son nuestras aliadas, nos dice Dani. Raquel desde Vitoria. Por Dios, qué horror. Ahora es cuando empieza a picarme todo. Aquí otra aracnofóbica. Un beso para mi amigo Javi y otro para vosotros. Pues nada, ahí están dados. Os mato. Esta noche me he encontrado 2 arañas en mi teclado. No soporto las arañas. Ya me he quedado sin dormir. Besos, Isabel, desde Pamplona. Y como siempre digo, como estas 2 horas de radio son una montaña rusa, vamos a cambiar completamente de dirección. Vamos a escuchar algo que es horroroso, menos mal que luego viene la mente positiva, pero algo que es impresionante. Tiene que ver con la tortura, tiene que ver con Al Qaeda, tiene que ver sobre todo con ese fanatismo que no es que ya sea incomprensible, sino que nos parece sencillamente diabólico ya. Santiago Camacho, un último informe, es la voz de la conciencia de la conspiración en ocasiones, y a mí me ha dejado un poco helado lo que nos tiene que contar. Todos muy atentos porque esto también, por desgracia, es la realidad. Terminamos en el abismo más profundo de la crueldad. Santiago Camacho desvela los detalles de una cámara de tortura de Al Qaeda en Irak. Es el manual de la barbarie, donde el fanatismo religioso borra cualquier rastro de alma.
Prepara, porque esto es el mal real, el que no necesita fantasmas para aterrorizarte. Si hay una práctica que envilece a la especie humana, esa es la tortura. Resulta difícil olvidar aquellas imágenes de la cárcel de Abu Ghraib en las que unos sonrientes marines humillaban a unos prisioneros indefensos, cubiertos tan solo por una capucha. En Abu Ghraib hubo maltrato verbal, físico y psicológico, pero hasta en algo tan aterrador como es la tortura existen grados y clases, y cualquier espanto visto en la prisión iraquí no tiene nada que ver con lo que vamos a contar a continuación. Cuando el pasado 24 de abril las tropas de élite norteamericanas asaltaron un piso franco de Al-Qaeda en Irak, se llevaron una sorpresa tan inesperada como terrible. Una cámara de tortura con un completo manual ilustrado en el que se explicaba cómo abrasar la piel con un soplete o cosas tan tremendas como la manera correcta de sacar un ojo de su cuenca. El equipamiento de esta siniestra instalación parece sacado de una delirante película gore. Martillos, látigos, taladros eléctricos, instrumental quirúrgico, hachas y un largo etcétera de elementos, algunos de los cuales ponen los pelos de punta tan solo de pensar en cuál es su posible utilización. De esto posiblemente podría contarnos mucho el hombre herido y semidelirante al que los soldados estadounidenses encontraron colgado del techo con una cadena. Este tipo de secuestros son el pan nuestro de cada día en Irak. Aquellos ciudadanos que son acusados de colaborar con las tropas de ocupación son sacados con toda impunidad de sus hogares y sus trabajos y llevados a lugares como este para ser sometidos a una pesadilla de la que con mucha suerte escaparán vivos, aunque quizá con algún miembro de menos. Para terminar de alinear el panorama de la barbarie que reina en aquella parte del planeta, solo nos queda hacer mención del último vídeo de decapitación hecho público por los talibanes, el cual supera con creces todo lo visto si tenemos en cuenta que el que secciona la cabeza de un presunto espía es un niño de apenas 12 años de edad. Así las cosas, solo cabe preguntarse qué tienen en la cabeza estos seres que en nombre de la religión masacran a otros seres humanos de formas que harían palidecer al mismísimo Vlad el Empalador. Toda la razón del mundo para don Santiago Camacho. Desde luego que a veces es difícil seguir creyendo en el género humano, o como decía Dalí, ¿no?, que lo hemos repetido en alguna ocasión, hay más diferencia entre un ser humano y otro ser humano que entre dos animales de diferente especie. Nos ponen los pelos de punta esto que nos ha contado don Santiago, que haya ahora mismo, quizá, a veces lo he pensado, ahora mismo hay gente que está siendo torturada de esa forma, ¿no? Qué terrible, qué triste, qué violento, qué absurdo. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, no podemos salir a la calle a golpearnos con los que torturan, a buscar. Podemos tener un instrumento que es quizá más poderoso con el tiempo: la comunicación. En este caso, para toda la gente que sufre, para toda la gente que sabemos que es muy importante, para toda la gente que se siente reconfortada cuando está pasándolo un poco mal, esa sección balsámica que se ha convertido en una bandera del milenarismo, que es la mente positiva y estas notas de Celestial Soda Pop. No busques consuelo en lo que sabías antes de dar al play, busca la verdad en las dudas que ahora te queman. Tú decides qué creer, pero recuerda, en la oscuridad siempre hay alguien observando. Soy tu confidente en Paranormalmente. Hasta la próxima revelación.